A ver, vamos a empezar ahora sí. Espero que estén bien, muchachos. Hoy vamos a empezar ya con lo que es el desarrollo concreto de su proyecto. Ya lo iniciamos la semana anterior con la fase de la preescritura. Hoy vamos a continuar con lo que es el desarrollo de su proyecto. Recuerden que por un lado vamos a hacer un discurso y por el otro van a hacer un texto en verso, es decir, un poema con el tema que ya les había hablado. Hoy vamos a empezar ya con el desarrollo en sí de la poesía y las ideas generales para lo que es el tema en general. Ya, empecemos ya. La única regla de hoy es individual la participación. Si alguien quiere participar, entonces levanta la mano y puede participar las veces que quiera. Y hoy se ganan sus puntos solitos. Listo. Pero al principio. Necesito que en este momento, por favor, pongan la fecha y el tema de la clase en su cuadernito. El tema de la clase de hoy es la diglosía en el Ecuador. Y vamos a hacer dos cosas. Por un lado, vamos a identificar las causas y las consecuencias de la diglosía. Y luego vamos a escribir la primera estrofa de nuestro texto en verso. Entonces, ponga por favor la fecha y el tema, ¿ya? No ponga los objetivos, solo ponga el tema y la fecha, que es lo más importante. A ver, en este momento, en sus pantallitas, ustedes tienen un mapa. Este mapa es un mapa del Ecuador, pero es un mapa bastante peculiar. Ustedes saben que cada mapa nos sirve para algo en específico. Entonces, el mapa que están observando, ¿de qué será? Alan. Alan. ¿De qué será el mapa? Observen el mapa. Ya está activado. Ya, el mapa es de los trabajos que hay. No son de los trabajos, es de las culturas que tenemos en el país. Ya, pues, Póngase, por ejemplo, en la parte de Napo tenemos a lo que son los indígenas. En la parte de Esmeraldas a los esmeraldeños. En la parte de Guayas tenemos a lo que No son son. esmeraldeños, son cayapas. Perdón, Chuchi, yo no sé de eso muy bien. Entonces, ajá. bueno, ya en general entendimos que la idea de Alan es que de acuerdo al mapa que él observa podemos ver los grupos, ¿ya? Grupos Ya, sociales. yo tengo otra pregunta, Licen. Dígame. ¿Cuál era el título? Diglosía en el Ecuador. ¿Cómo? Diglosía en el Ecuador. Ese es el Ya. título. Aparte de ser un mapa de nacionalidades, aparentemente, ¿qué más puede ser este mapa? ¿De qué puede ser? ¿Puede ser un mapa de vestimentas? Ya Como que ser, de vestimentas. Katy, podría ser un mapa que le indique las vestimentas de ciertos sectores. ¿Qué más? ¿De qué más podría ser el mapa? Profe, podría ser de los distintos idiomas que hay. Ya, muy bien, Mari. Podría ser de los distintos idiomas. De las nacionalidades, de distintas nacionalidades. Ya, bien, Ania, muy bien. De las nacionalidades. A ver, el mapa que ustedes están observando ahorita en sus pantallas es un mapa étnico. En el mapa étnico se plasman las distintas etnias que existen dentro de nuestro país. Entonces, hay que observar que hay bastantes grupos sociales o etnias. Recuerden que nuestro país se reconoce como intercultural, porque además de tener variedades de paisajes, variedad de climas, variedad de comida, de todo, tenemos variedad de etnias. Y las etnias tienen sus identidades propias, relacionadas con las lenguas que hablan. Entonces vamos a empezar con esta idea. Ahora bien, cuando nosotros los 2 años anteriores habíamos hablado ya de lo que era la diglosía, de por qué se daba en América, de qué era exactamente. Entonces, en este momento, recuérdenme a alguien, por favor, levantando la mano, recuérdenme a alguien qué era la diglosía. ¿Qué era la diglosía? Puede ser yo. Ya, Martín, dígame. Es la pérdida de lenguas nativas de algún territorio por la ocupación de una con más hablantes. Ya, bien. Mateo. Es un fenómeno lingüístico que explica la convivencia de dos lenguas en un mismo territorio. Exactamente, bien, Mateo. Entonces, la diglosía no es otra cosa que un fenómeno lingüístico. La diglosía, el bilingüismo y el plurilingüismo son 3 fenómenos lingüísticos. Estos fenómenos lingüísticos se dan cuando dentro de un mismo territorio hay más de una lengua. Por ejemplo, observemos un mapa. En la provincia de Pichincha hay varias nacionalidades.
Entonces, cada etnia o nacionalidad tiene su propia lengua. Es decir, que dentro de la misma Pichincha hay español, hay quichua, hay otras lenguas que están dentro de este mismo territorio. Pero por prestigio, una de ellas se habla más frecuentemente, en este caso el español. Eso es lo que nos viene a explicar. Ahora vamos a ver las ideas generales de lo que es la diglosía. Vamos a pedirle, por favor, a Anthony que nos ayude leyendo el primer cuadrito. Ok, profesoría. La diglosía es un bilingüismo, en especial cuando una de las lenguas goza del prestigio o privilegios sociales o políticos superiores. Ya, muchas gracias, Anthony. Paréntesis, ustedes tienen que estar haciendo sus propios apuntes de clase, ¿ya? Entonces anoten lo que vayan considerando que es importante y las ideas que les puedan servir para cuando tengan que elaborar su discurso, ¿ya? Eso anoten. Listo. Dicen, tengo una pregunta. ¿Cuál? Vamos a tener nosotros también proyecto. Ese es el proyecto. Vamos a hacer un discurso. Esto. Ujú. Este es el tema del que va a hablar. Ya, perdón. El tema es tema libre. No, el tema es diglosía, bilingüismo y plurilingüismo en el Ecuador. Ese es el tema. Listo. Verán, quiero que entiendan una cosa. Hablamos de bilingüismo cuando, por ejemplo, yo hablo súper bien el español, pero también hablo súper bien el inglés. Entonces, ahí soy bilingüe, porque domino las dos lenguas. Pero, ¿qué pasa si yo sé muy bien el español y sé algo del inglés? Soy un caso de diglosía, porque el español predomina en mí. Lo mismo pasa con los territorios. En el territorio donde la gente domine las lenguas que hablan, son bilingües. Pero si solo hablan una de las dos, por cualquiera que sea la razón, hay diglosías. Vamos, para hacer más claro esto, vamos a volver al mapa, ¿ya? Pues vamos al mapa. Digamos que aquí en... Dicen estaba copiando. Ya, Alan, estoy un segundito, ya regreso, ¿ya? Digamos que aquí en Cañar hay un grupo social de personas. Y todo Cañar habla español súper bien, pero también dominan el idioma de este grupo social. Ahí es un territorio bilingüe. Pero como en general en Cañar se habla más del español, hay casos de diglosía. ¿Está claro eso? ¿Sí quedó claro? Ya. Entonces, por eso decimos que la diglosía es un bilingüismo en especial, porque por varias razones, una de las lenguas que coexisten en ese territorio pierde su prestigio. Puede ser, por ejemplo, por lo social. Imaginen ustedes esto. Están yendo a algún lugar y se encuentran con una señora que contesta el celular y habla en quichua. ¿Qué es lo primero que piensan? Es quichua. Ya, primero lo que estamos escuchando nos ayuda a entender que la señora viene de un grupo social, de una etnia que es distinta a la mía. Pero ¿qué es lo primero que yo pienso cuando la escucho hablar en quichua? Digo, qué chévere esta señora, cómo habla de bien el quichua. Yo quisiera hablar así. ¿O qué es lo que pensamos? ¿Qué también estará diciendo? Es nativa. Exacto, muy bien, Mateo. Que esa señora es nativa de algún lugar y por eso maneja una lengua distinta a la que yo tengo. Bien. Eso es en relación con lo de la diglosía. Recuerden que una lengua va a perder prestigio cuando no se utiliza mucho. Hablamos de que en la actualidad el español va perdiendo su prestigio porque la mayor parte de personas tratan de hablar inglés. Y si no ha perdido por completo su prestigio es, por ejemplo, por los medios de comunicación o el famoso YouTube o las redes sociales, en donde ustedes ven a sus influencers, youtubers, hablar un español distinto y se van adaptando a eso. Entonces, por eso, esas razones hacen que las lenguas vayan adquiriendo prestigio o perdiendo el prestigio. ¿Hasta ahí todo claro? Ya, muy bien. Vamos a revisar una segunda idea que tenemos aquí y vamos a pedirle a Ana Claudia que por favor la lea. El castellano es el idioma oficial del Ecuador. El castellano y el quichua, el shuar, son idiomas oficiales de relaciones interculturales. Muchas gracias. Ya de nada. En nuestra Constitución ya se reconoce a nuestro Ecuador como un territorio de diglosía. ¿Por qué razón? Porque ahí mismo está escrito que el idioma oficial es el castellano o es el español. Pero en ningún lado se dice, en el Ecuador hay 14 lenguas que deben hablarse igual, para que seamos plurilingües. O no dice, en el Ecuador hay 14 lenguas y en tales
provincias hay tantas lenguas, por lo tanto deben hablarse todas. Entonces, desde nuestra constitución, nuestro país ya es un territorio de diglosía, porque solamente se prefiere hablar el español y es el idioma que está oficialmente aceptado. Y finalmente tenemos una última idea que vamos a pedirle a María Belén que nos ayude a leer, por favor. La situación lingüística de nuestro país no es bilingüe ni plurilingüe. Ya, muy bien, gracias. Se habla de que en nuestro país no hay nada ni bilingüe ni plurilingüe, por lo que ya les expliqué. Ya nuestra constitución mismo reconoce a nuestro país como un caso de diglosía, porque no habla exactamente de las 14 lenguas, solo toma las más importantes, o las que se hablan, las que tienen mayor número de hablantes. Entonces, en general está entendido por qué nuestro país es un territorio de diglosía. ¿Sí está entendido eso? Sí, no, tal vez, puede ser. Sí. Ya, muy bien. Vamos a hablar ahora de las causas y de las consecuencias de la diglosía en el Ecuador. Recuerden que en los años anteriores ya hablamos de este tema, pero relacionado a América. Entonces, hoy vamos a ir exactamente a nuestro Ecuador. Vamos a ver las causas principales. Al final, si ustedes tienen otra causa o consecuencia, entonces la comparten con todos, ¿ya? La primera causa es la conquista española. Y ese dato ya lo tenemos. ¿Quién me ayuda recordando esta causa? Porque ya tenemos ese dato. Ya lo aprendimos cuando hablamos de la llegada del español a América. La colonización. Exacto, muy bien. Vamos a recordar la partecita en la que llegaron los españoles de América y tuvieron que implantar un idioma que era distinto al nuestro. ¿Cómo implantaron este idioma? Dijeron, necesitamos que estas personas hablen español, entonces voy a hacer una gran escuela para que la gente que quiera aprender venga a esta escuela y aprenda español. ¿O cómo se implantó? A la fuerza. Exacto, muy bien. Fue una implantación a la fuerza, porque quien quería y quien no quería tenía que aprender a hablar el español. Entonces, esa es una de las causas. Lo mismo sucedió aquí en nuestro territorio. Todos tenían que aprender a hablar español. Y no hicieron chéveres escuelas, sino que les tocó aprender a las buenas o a las malas. Luego tenemos una idea que dice la alienación colonialista. Y esta idea consiste en lo siguiente. A pesar de que han pasado muchos años después de la conquista de América, en nuestro inconsciente nosotros somos un tanto selectivos, por así decirlo. Porque cuando nosotros vamos a algún lugar y escuchamos a una persona hablar en otro idioma que no sea el mío, por ejemplo, yo voy a la costa y me encuentro con alguien que es nativo de ahí y habla agua, que es uno de los idiomas de allá, el aguapit. Entonces, yo primero me voy a asombrar y voy a decir, wow, o sea, esta persona no, ¿qué dice? ¿Qué intenta decir? Y mi inconsciente me va a hacer creer que esa persona es inferior a mí por hablar esa lengua. Entonces, esa es la parte de la alienación colonialista. Es el mismo ejemplo que yo les daba. Si yo voy a un centro comercial y me encuentro con dos personas que están hablando en quichua, mi propio inconsciente me va a hacer creer que esas dos personas, aparte de venir de una cultura distinta, habla peor que yo, porque yo hablo español, él habla quichua. Y, profe, esto no se puede considerar como racismo en palabras así, superficiales. Racismo no tanto, porque quizá el racismo va más allá, cuando yo no quiero estar cerca de esta persona. Pero es parte de una variación, porque inconscientemente yo creo que soy superior por hablar el español. Y estas personas están debajo de mí porque hablan quichua. Entonces, esa es la parte de la alienación colonialista. Es la idea que yo me hago, que sigo teniendo, de que mi lengua, de que mi español vale más que el quichua. Entonces, por lo general, eso siempre nos pasa a todos. Porque mientras más conozcamos, vamos viendo ese tipo de cosas. ¿Está clara esta idea de la alienación colonialista? Sí. Sí. Muy bien. Y finalmente se habla de una república sin reconocimiento de nacionalidades. En el pasado hubo un intento de hacer una institución encargada de estudiar la lengua en nuestro país. ¿Pero qué creen que pasó con esta institución? Hubo un recorte de presupuesto. Más allá del recorte de presupuesto, en el pasado esta institución fue un fracaso porque lo único que logró fue que de las lenguas que hablábamos se pierdan más. Entonces, actualmente son 14, antes habían más. Y este famoso instituto no logró darles un respaldo suficiente y se perdieron como entre 5 o 6 lenguas que no dejaron ningún registro. Es decir, estas lenguas nunca existían. Y decidieron cerrar este instituto porque no dio los frutos que se esperaban.
Entonces se perdieron las lenguas y hoy quedan solo 14. 14 y van en pérdida 2. Ya les voy a decir cuáles son. Luego hablamos de las consecuencias de la diglosía. La primera consecuencia dice pérdida de idiomas. ¿Cómo será que se pierde el idioma? ¿Será que, por ejemplo, algún otavaleño dice aquí dejé el quichua y no aparece y se perdió? ¿O cómo se pierde una lengua? Dependiendo de cómo sea la situación, creo yo. O sea, si es que yo qué sé, yo hablo quichua y esa lengua se pasa a mis siguientes generaciones, por lo general. Pero si yo le hago como que un corte ahí, y todas las personas comenzamos a hacer un corte y dejamos de transmitir esa lengua y comenzamos a hablar con otra lengua, por decirlo así, no se estaría perdiendo, por decirlo, creo yo. Ya, bien, Alan. Puede ser una forma de Yes. perder la lengua. ¿Cómo más se puede perder una lengua? Imagínense esto. Introduciendo otra. Exacto. Dejando de hablarla. Bien, Mari. Bien, Martín. Imaginen esto. Hay una lengua que actualmente está en pérdida. Es decir, que si en algunos años no se logra o registrarla o que la mayor parte de personas la hable, se va a perder. Esta lengua es del Zafiki, que es la lengua de los áchiles. ¿Qué pasaba con esta lengua? Quienes la hablan son personas muy mayores, son ya bastante viejitas las personas que hablan este idioma. Y los jóvenes de ahora no quieren aprender ese idioma. Es decir, que si les ponen a elegir entre el español o el Zafiki, quieren aprender el español. Entonces, ¿por qué razones creen que un joven de su misma edad quiera hablar español y no su lengua materna? Porque tiene mejores oportunidades. Ya, muy bien, amiga. Puede ser por el nivel de oportunidades. ¿Por qué más puede ser? Puede ser porque quiere ver videos en YouTube y quiere entender lo que están diciendo. Y no va a encontrar algo en su lengua. Porque quiere aprender algo nuevo. Exacto, muy bien. Quiere ampliar sus posibilidades, sus oportunidades, como nos decía Ani. Y la mayor parte habla español. Entonces, Por decir, también puede hacerlo porque digamos que si aprendes bueno, su lengua nativa no le van a servir mucho porque en el demás territorio no hablan esa lengua, así que no es de mucha utilidad. muy bien, es por el nivel de utilidad de la lengua. Quizá la lengua no es muy útil para esa persona en el momento porque se habla el español en la mayor parte del territorio. Entonces, por eso no le interesó aprender la lengua. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si yo no quiero que la lengua se pierda, y ya intenté hacer una linda campaña motivando a los jóvenes a que aprendan a hablar ese idioma, pero tampoco dio resultados, ¿qué es lo último que me queda por hacer? Si yo no quiero que esa lengua se pierda, pues, ¿qué es lo último que queda por hacer? Se puede hacer un diccionario o unos escritos donde... Exacto, muy bien, Martín. Se puede hacer un compendio, un texto, un diccionario, en el que se agrupe lo más importante del idioma y quizá luego de algunos años alguien se interese por él y lo estudie. Eso es lo último que se podría hacer para no perder la lengua o el idioma y la identidad. Entonces, la pregunta que les voy a hacer es la siguiente. ¿Qué tiene que ver la lengua que yo hablo con mi identidad? ¿O no tiene nada que ver? Creo que sí tiene que ver. Claro. Porque si hablas, obviamente, una lengua que es propia de los sáchilas, te vas a considerar como un sáchil. Entonces, obviamente, sí. Obviamente, yo también puedo hablar otra lengua sin pertenecer a una etnia, pero creo que igual sí te llega a identificar. Exacto, muy bien, Ania, porque las lenguas ayudan a que identifiquemos al grupo de personas. Entonces, de acuerdo al idioma que hable, sabemos más o menos de qué lugar o de qué sector viene. Y finalmente tenemos una consecuencia que dice educación en un solo idioma. Imaginen esto, igual hace algunos años trató de implantar un modelo de educación en el que en cada sector se enseñe la lengua propia. Es decir, los quichuas aprenden en quichua, usted habla zafiki y aprende en zafiki. Entonces, eso se intentó hacer para preservar la lengua. ¿Qué pasó con el proyecto? También fue un fracaso porque no encontraban profesores que hablaran lenguas maternas. Y lastimosamente la mayor parte de la población hoy tiene que ser educada en eso. Entonces, esa es otra de las consecuencias y con eso se van perdiendo las lenguas. Luego de este análisis que hemos hecho, ¿alguien tiene otra causa o consecuencia para esto? En la actualidad, tal vez. Piensen, ¿qué más? Una consecuencia sobre qué, profe, perdón.
estado hablando de la diglosía en el Ecuador. Hemos visto principalmente 3 causas y 3 consecuencias. De acuerdo al análisis que hemos hecho ahorita en este momento, con todos los antecedentes de los que hablamos, ¿creen que haya otra causa u otra consecuencia para esto de la diglosía en el Ecuador? O sea, yo creo que puede ser que hablemos con modismo, con algunas palabras que no están en nuestro idioma, pero no, o sea, no hablamos de una lengua, o sea, toda una lengua, pero sí algunas palabras que no pertenecen a nosotros. Como, bueno, Ya podría ser. Bien, Martí. ¿Qué otra idea más podemos poner? Piensen en esto. Actualmente hay la globalización y el hecho de aprender a utilizar un celular, de entrar a una red social, querer hablar con alguien, también es una causa de la diglosía en el Ecuador. Entonces, la globalización en general, porque esta globalización nos lleva a querer aprender el español y más adelante el inglés para poder estar en este medio de las redes sociales. Que si yo no hablo, ¿alguien sabe si hay una versión de Facebook en Quichua? no. 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 Exacto, muy bien. Entonces, la mayor parte de las redes sociales inclusive están en español o en inglés, pero no hay ninguna versión en quichua. Entonces, esta globalización también les ha llevado a los jóvenes a no querer aprender sus idiomas maternos, porque ellos también quieren ser parte de este mundo de las redes sociales. Entonces, es otra de las causas. ¿Qué otra causa puede haber? ¿Cuál será la consecuencia de esta causa que vimos ahorita? La globalización es la causa. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál será la consecuencia? Que tenemos... Puede ser el aislamiento de la lengua. Exacto, esa es la consecuencia, Antonio, el aislamiento de las lenguas. Aña, apaga el micrófono. Es decir, que tenemos... Está apagado. Es el queso. El queso. Ya. Es decir, que tenemos hablantes bastante adultos en ciertos sectores de la población. La mayor parte de quienes hablan sus lenguas propias ya son bastante viejitos. Ya. Y estas personas quizá ya no están interesadas ni siquiera en transmitir su idioma, ya no les importa. Porque a fin de cuentas, como dato adicional, alguna vez cuando intentaron estudiar el Safiki fueron a Santo Domingo y entraron en esta población. Entonces, la periodista al hacer una entrevista le pregunta a una de estas personas que por qué no le interesa hablar el español. Y el señor le respondió, porque a fin de cuentas yo voy a morir. Y si muero con mi lengua me da igual. Entonces, esta visión también es lo que no ha permitido que esta lengua se preserve. Y que solamente le hablen los muy viejitos. Porque los viejitos ya no están interesados en sentarse a darnos clases de cómo hablar Safiki. También por eso... Cristian, puede ser como también como un rechazo a su etnia, por así decirlo, porque al querer como pertenecer a la sociedad o sea, en español y todo eso, como que prefieren salirse de sus costumbres, de su idioma y para integrarse, por así decirlo. Exacto, muy bien, Elia. Esa es una consecuencia. La consecuencia también es ser parte de, o una de las causas podría ser insertarse en una sociedad. Entonces, eso de insertarse en una sociedad quizás les lleva, como dijo Ania, a querer perder sus tradiciones, su idioma, y ya no están muy interesados en eso. Es decir, ya no les interesa ser parte de un grupo social pequeño porque quieren pertenecer a una sociedad grande, quieren exteriorizarse. Esa también puede ser otra. Ya tenemos 5 causas y 5 consecuencias. ¿Alguien cree que hay alguna otra más? Tal vez. ¿Alguien que no haya dicho nada hoy? Ricardo. Ya. Entonces, hasta ahí vamos a avanzar en lo que tiene que ver con el contenido. La pregunta es la siguiente. Hasta ahí todo ha quedado claro, sabemos por qué nuestro país es un territorio de diglosía, sabemos por qué hay diglosía en nuestro país. ¿Todo eso está claro? ¿O alguien tiene una pregunta sobre eso? Si no tienen preguntas, díganme por lo menos que sí está claro todo lo que hemos visto hoy. Todo está claro. Ya, muy bien. Eso subimos a la página hoy. Ya.
Alan, Subimos este documento. no, aún no hemos terminado. Tranquilo, Alan. Esto solo es del contenido. Ahora viene lo que ustedes van a hacer. La propuesta del proyecto es que hagamos un texto en verso y que vamos a hacer este texto en verso tomando como tema esto de la diglosia en el Ecuador. Entonces, ahorita van a poner debajo de sus apuntes, van a poner aplicación y van a poner escritura fase 1. Y luego de poner escritura fase 1 van a hacer lo siguiente. Con el tema que hemos revisado hoy, van a escribir 6 versos, 6 líneas que formen una estrofa. Y esta estrofa va a estar destinada a contar sobre la diglosía en nuestro país. Es decir, ustedes van a crear un poema en torno a lo que hemos aprendido hoy. No es un poema completo, es la primera estrofa del poema. Las únicas sugerencias que deben tener en cuenta son lo siguiente. La rima. ¿Qué era la rima? ¿Qué era la rima? Palabras que suenen similares. Exacto. La terminación de los versos. Bien, Mateo. Bien, Martín. Entonces, las rimas son las terminaciones similares. Es importante que cuiden la rima y luego la cantidad de sílabas métricas. Si bien es cierto, por factor tiempo no vamos a hacer un análisis métrico, es decir, no voy a separar en sílabas ni me voy a poner a contar, pero como sugerencia, si en el primer verso utilicé 6 palabras, en el segundo voy a tratar de utilizar algo cercano a esta. No puedo hacer un verso de 6 y luego un verso de una palabra. Entonces traten de equilibrar su estrofa. Ahorita pueden empezar a trabajar ya. Tomen en cuenta que pueden utilizar palabras claves como identidad, lengua materna, territorio, pueden utilizar cultura, interculturalidad. Esas pueden ser utilizadas como palabras claves para que redacten sus estrofas. Empiecen a redactar, por favor. Ya les... Profe, estrofa era 1, 2, 3, 4 o una estrofa era con 6 líneas. Una estrofa es lo que estamos... Una estrofa, 6 versos. Escribir 6 líneas. Exactamente. 6 líneas. Ya. Escriba, por favor, 6 líneas. Siga escribiendo, por favor. ¿Y de qué tema es? ¿De lo mismo? De la diglosía en el Ecuador. Empiece ya a escribir, por favor, sus 6 versitos. Le hice una pregunta. O sea, tengo 4 líneas, pero no sé si están bien. A ver, léanos para revisarlo. Una de completo. En el pasado se quedó lo que una vez en la vida se utilizó. Por otro idioma ha sido reemplazado, aunque algunos te siguen utilizando. Ya, bien, Katy. Hasta ahí va bien. Sí, está bien. Completarlo, sí. Lo importante es que en los 6 versos que ustedes escriban, sinteticen el tema del que aprendimos. Entonces, debe reflejarse esto de la diglosía. Por eso les sugiero utilizar palabras claves. Como identidad. Como... Profe, una pregunta. En un inicio, ¿cuántos idiomas eran en el Ecuador? ¿14? Eran más de 14. En la actualidad son 14. Desconozco el dato exacto, pero ahora son 14. Antes habían unas, eran 20 o 21, algo así. Pero algunas de ellas ya no tienen registro. Y es como que si nunca hubieran existido. Hoy 14 lenguas. En la actualidad se han reconocido 14. Sigan escribiendo. Ya les pido que me compartan sus estrofas, ¿ya? Traten de utilizar las palabras claves. Y mientras siguen escribiendo, hoy me van a enviar como evidencia una fotografía de sus apuntes, incluido esto de la estrofa. Es decir, al final, cuando terminen de hacer la estrofa, van a subir una foto de los apuntes de la clase, más los 6 versos que hicieron. No se olviden del archivo de la entrega, porque si no me entregan, como les acabo de decir, no les reviso. Y otra cosa, ya están revisadas todas sus actividades y sus calificaciones están listas. Si recibieron una observación como hay actividad no presente la actividad, está como no entregada o cambia el nombre del archivo, corríjanlo, ¿ya? Y si no recibieron nada, muchísimo mejor. Y si recibieron felicitaciones en algún trabajo, pues buen trabajo, chicos. Estén pendientes de eso. Inclusive el trabajo de la semana anterior ya está revisado. Así que si recibieron alguna observación, háganla, ¿ya? No son muy extensas. Listen, yo la anterior semana no sabía qué trabajo mandarle.
pero Voy a mandar hoy. revise nuevamente y ahí ya sabrá qué mandar. Lice, Pero una le puedo volver pregunta. a mandar. Profe, una preguntita. ¿Hasta qué horas tenemos para mandarle esto? Está silenciada mi Lo vas Lice. a mandar hasta hasta la tardecita, tipo 5, 6 de la tarde, entonces no hay problema. Ya, Lice. Ya, gracias. Sí me va a dejar subir. Jamás he dicho Excelente, que no Lice. pueden subir las tareas. Es más, yo las vuelvo a revisar y envío comentarios en donde dice, por favor, entregue la actividad. Entonces, estoy esperando que me envíen las actividades. Ya. Tampoco puedo esperar hasta que ya se cierre el sistema, así que ten en cuenta el tiempo. Porque si fuera por mí, hasta el fin del año puedo subir notas, entonces esperaría, pero hay un tiempo marcado en el que se cierre el sistema. Y es importante. ¿Cuándo se cierra el sistema? Creo que es de este lunes que viene. Así que aprovecha para hacer las actividades. Ya, Lice. O sea, dicen, ¿tenemos una semana o este mismo lunes? Me refiero a las notas del parcial anterior. Esto ya es parcial 6. Ah. Ujú. Ay, Listo. Vamos a ver cómo quedaron esos versos. Ver. Vamos a ver quién nos puede compartir lo que ya hizo. A ver, Mari. ¿Cómo quedaron los versos? ¿Cómo van quedando? No tengo, profe, porque no rimaba nada, entonces borré. Ah, ya no tengo nada. Juan Martín, ¿cómo están quedando sus versos? no, no me... Tampoco me riman bien, Liz. Sí pueden, ustedes pueden, traten de hacer bien las cosas, ustedes son bien inteligentes. Ana Claudia, ¿cómo van quedando sus versos? Lice, no tengo imaginación, entonces no sé. No tengo. Los perdidos. A ver, ¿qué vamos a haber terminado? Alan, ¿cómo van quedando los versos? O sea, vamos bien, o sea, voy a la mitad, pero estoy tratando, así como que le estoy metiendo empeño. No me subirán, por favor, la actividad a la clase por Zoom. Voy a crear una nueva actividad para que puedan subir ahí los archivos, ¿ya? Entonces, este documento no le mandamos por Zoom, sino le mandamos por otro archivo de Claro. En Classroom voy a crear otra actividad. Diga ahí, Ya. esta es la fase 1, y ahí me van a entregar lo que hicieron hoy, incluyendo los apuntes de clase. Guarden los archivos como habíamos quedado. Y si ya todo está claro, pueden empezar a desconectarse para poder hablar con Alexander Guerrero. Si todo está clarísimo ya y no hay preguntas, no hay nada más, y ya. Ha sido un gusto verles y escucharles hoy. Y ya pueden ir saliendo para su siguiente clase. No, Gracias, buen profe. fin de semana y buen feriado. Chao, Chao. profe. Hasta luego, profe, que le vaya bien. Ya acabé, Cuídese. No, profe, es lo mejor. Sí. Cuídense, cuídense, es la mejor. Sus clases son las mejores. Chao, Licen. Adiós, Alan. Au revoir, s'il vous plaît. Cuídese. Buen fin de semana. Buen